Necesitamos el bulbo original. Los bulbos truchos por lo general empiezan a perder por el medio, así que no conviene. Y vamos a necesitar una T de bronce para poner el bulbo y también el medidor de presión. Aparte vamos a necesitar el reloj. Hay de muchas variedades y precios. Y aparte vamos a necesitar un cañito para llevar desde el medidor hasta la T de bronce, que es bastante barato, aunque puede ser un poquito más caro si es el mallado de acero. Bueno, una vez que tenemos todos los elementos, tenemos que tirarnos abajo del auto. Si tenemos fosa, mejor. Habría que levantar un poco el auto si no tenemos fosa. Y ahí podemos ver justo en la parte trasera el medidor. Ese es el bulbo de presión de aceite. Es muy común que empiece a perder. Originalmente viene con una arandela que cuando lo apretamos se aplasta y sella mejor. Primero tenemos que sacar el enchufe y una vez que tenemos el enchufe afuera, con una llave, creo que es del número 18, se afloja. Si no, con una francesa se puede llegar a aflojar porque eh, entra. Entra un poquito apretado por la zona, es un poco complicado, pero llega a entrar. Y una vez que lo tenemos flojo, tenemos que buscar un trapito o algo para detener todo el flujo de aceite que va a caer, porque va a caer un buen chorro. Ahí vemos cómo lo desenrosco. Va contra las agujas del reloj. Y después, para que no pierda, le vamos a poner un poquito de teflón, aunque no es necesario. Ahí vemos cómo va saliendo. Y listo, por suerte va bastante flojito y sale con la mano. No es necesario usar la llave. Y ahí cae un buen chorro de aceite. Así que lo mejor es tener un trapito como para levantar, como tengo ahí al costado. Aunque termino cayendo en cualquier lado. Bueno, una vez que deja de perder, limpiamos la zona y vamos con el bulbo para preparar la T. Ahí ponemos la T. A la T le vamos a poner un poquito de teflón porque no viene con esa arandela. Es una T de bronce. Que pierda el bulbo es algo bastante común en todos los Corsas. Y quizás se deba a la temperatura con la que opera el motor, que es bastante elevada. Y el plástico se termina como derritiendo. Empieza a perder por el medio. Los bulbos originales eh, son bastante buenos, duran muchos años, pero de todas formas tarde o temprano empiezan a perder. Y los truchos no duran prácticamente nada. En 2 meses ya es como que estallan. No sé si se derrite el plástico porque es de mala calidad o simplemente la presión los revienta. La T de bronce lo que va a hacer también es a disminuir un poquitito la temperatura, como ayuda a disipar un poquito más el calor como para que no se derrita o no estalle tan fácil el bulbo. Y además vamos a tener bien controlado por si llega por X motivo a dejar de funcionar el bulbo, lo vamos a tener bastante más controlado porque vamos a tener una lectura, aunque sea aproximada, depende de la calidad del reloj, pero vamos a tener una lectura de cuál es la presión y si nos quedamos sin presión realmente o dejó de funcionar por X motivo, porque el reloj te da una medición, aunque sea aproximada, pero en cambio el bulbo solamente te dice si ya tenés un problema grave de aceite. Así que bueno, en ese sentido estamos haciendo una gran mejora, que los autos viejos solían tener y ahora no. Ahí vemos cómo se le pone el teflón. En este caso va con las agujas del reloj, pero del lado del motor. Y así cuando se corte, en una parte, ahí vamos a llegar y ahí se corta. Y entonces cuando se gira hacia la derecha para enroscar, no se va a salir. Si lo ponen mal se van a dar cuenta enseguida porque lo ponen al revés y cuando lo quieran enroscar se va a salir todo el teflón. Ahí vemos cómo se enrosca ya el bulbo. Bulbo que quisimos reparar porque estaba perdiendo por el costado del plástico, pero de todas formas después lo tuvimos que cambiar. Ahí lo apretamos un poquito, no mucho, justo como para que quede duro. Ahí vemos que gira todo y listo. Ahí terminó.
Ahora lo que vamos a tener que hacer es tirar el caño para arriba y el problema es por dónde lo pasamos. Una opción sería hacer un agujero en el cortafuegos del vano motor y pasarlo. Ahí vemos cómo conectamos el, el cable que le da señal al bulbo. Es un poquito complicado para poner, tiene una pestañita y cuando se presiona, cuando hace clic, listo, ahí sabemos que ya quedó. Y bueno, ahí vemos el cañito ya colocado y ahora tenemos que pasarlo por algún lado. A mi derecha está el caño del desagüe del aire acondicionado. Ahí arrancamos como para que suba un poco la presión, como para que se llene el caño. Ahí vemos cómo sale el aceite. Eso obviamente que después hay que purgarlo para que haga una medición mejor. Si no, la medición va a ser siempre alta. Ya que estamos afuera, ahí vemos que está perdiendo un poquito. Ahí lo tuve que ajustar porque el cañito estaba un poco flojo. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar afuera, o sea, antes de llevarlo adentro del habitáculo, si tiene presión o no. Ahí vemos que la presión es errónea, marca siempre en 60, cuando se acelera marca un poquito más porque todavía no está purgado. Pero bueno, es como para verificar que el reloj funciona. El reloj además tiene una conexión eléctrica que lo va a iluminar a la noche. Ahí vemos la parte del acompañante y vemos el caño de desagüe del aire acondicionado, que es de goma, así que es bastante fácil de sacar. Y ahí vemos, bueno, ahí ya sabemos por qué no tiene por qué se sienten tanto los ruidos del motor, porque está muy poco insonorizado en comparación con otros autos. Ahí con una lima redonda lo limamos al costadito y pasamos el cañito con un protector, le cortamos una manguerita y se lo pusimos alrededor como para que la proteja porque ese cañito es bastante endeble. Y ahí lo ponemos para arriba para que no se vea y listo. Ahí queda. Vamos del otro lado y hay que atarlo con un precinto, siempre tratando de que no se estrangule el cañito porque si no no va a medir nada. Y ahí lo ponemos para que no se interponga con la dirección ni con los pedales. Lo pasamos todo por atrás de la fusiblera y ahí tenemos el cañito, que llega justísimo, que es la medida estándar, digamos, de todos los autos. Ahí vemos el relojito ya colocado, como para no hacer un desastre y hacer un agujero en el tablero. La mejor solución que encontramos fue ponerlo ahí escondido y ahí vemos cómo lo purgamos. Ahí se ve que ya está completamente lleno. Antes se veía como una parte blanca y ahí vemos cómo aceleramos. En ralenti está aproximadamente en 30 y cuando aceleramos llega a 60, 60 y pico, 70. Ese salto es porque el reloj no es tampoco de muy buena calidad, es uno de los más baratos que existen. Más barato que aún que la publicación que yo mostré. Y ahí vemos que lo abrimos y ahí tenemos el... Entonces si por X motivo tenemos un problema de que se nos prende el testigo del aceite, agarramos, le sacamos la tapita y vamos manejando así para verificar si tenemos presión o no. Así que es algo muy útil. Obviamente que hay que verificar el nivel de aceite, que por ahí es eso. Por eso se está prendiendo. Ahí vemos cómo queda el lado adentro. Ese es el desagüe. Por si tienen que limpiarlo, ese se tapa. Y ahí vemos cómo llega al bulbo. Va, la T que va al bulbo. Así que bueno, ahora tenemos las tres cosas en uno. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa más un comentario. Muchas gracias. Hasta luego.